no es tiempo de dormir, no es tiempo de estar en tinieblas, es tiempo de velar y orar. Saludos cordiales nuevamente. Estamos con ustedes a través de este medio para compartir la palabra de Dios de esta serie que hemos titulado Las crisis financieras en el mundo que se han presentado. Y antes de compartir esta palabra de Dios, vamos a pedir que Dios dirija el estudio de hoy. Vamos a orar. Padre Santísimo, queremos agradecerte una vez más por la hermosa oportunidad de poder abrir tu palabra. Que tú abras nuestro entendimiento en nuestros corazones y puedas imprimir con el poder de tu Espíritu, con la obra de tus manos, Señor, en cada célula, en cada neurona, los mandamientos tuyos que deben estar escritos en toda nuestra vida. Te agradecemos por los que van a escuchar el tema de hoy y también te agradecemos por la presencia tuya. En el nombre de Jesús, amén. Es un gusto compartir otra vez con ustedes este análisis de los problemas de crisis financiero que se presentaron a través de la historia, a través de todos los eventos proféticos que han ocurrido. Quiero hacer la mención que uno de los economistas más importantes que fijó los ciclos de la economía global en el mundo, cómo periódicamente se producen las 4 estaciones del año, es decir, hay una primavera económica, hay un verano que todo lo invertido produce frutos abundantes en la parte financiera, pero que después llega a una meseta y finalmente termina en un periodo de otoño donde decaen las inversiones y todos los aspectos que están relacionados con ella, y finalmente llega a un colapso. Entonces, en esta presentación lo que queremos hacer es, en el contexto de la profecía del libro de Génesis, los 430 años que fue profetizado, que sería el pueblo de Israel o la descendencia de Abraham estaría en Egipto, oprimidos y del maltrato que ellos sufrirían. Pero quizá al final esto lo vamos a analizar, pero queremos analizar cómo el Señor revela a un hombre que no era un hijo de Dios en términos convencionales de la Biblia hablando, porque como dice la Escritura, Dios quita reyes y Dios pone reyes. Y cada uno de las personas que asumen un poder están relacionados directamente con el Señor. O sea que las naciones que se presentan, las naciones que se levantan, las naciones que tienen que ser evaluadas por la palabra de Dios incluyen no solamente al pueblo de Israel, sino a todos los reinos del mundo. Podemos mencionar, por ejemplo, Egipto, podemos mencionar Babilonia, podemos mencionar Medo-Persia, Grecia, Roma, y a través de toda la historia, el Señor es el Señor de la historia. Él maneja los acontecimientos de este mundo. Así que el Señor no solamente levanta esas naciones, sino también a la vez evalúa cómo es la conducta de esos reinos. Y dice inclusive el tiempo que ellos van a durar y cómo va a suceder, porque para el Señor está completamente claro. Cuando dice la Escritura que no estamos en tinieblas, que somos hijos de luz, es precisamente porque tenemos esa inspiración, esa sabiduría que Dios ha impartido en su palabra con su pueblo. Y ese conocimiento es como nuestra herencia, legado para nosotros, porque al conocer esa historia, nosotros no estamos en tinieblas. Así que el poder ejercido por todos los gobernantes de la tierra es impartido por el Señor mismo. Y del uso que hace de ese poder, cada gobernante tendrá el éxito o el fracaso en ejercer ese poder. Pero si quiere tener prosperidad, debe reconocer los principios que nosotros vemos en la Escritura. Así como dijo Daniel al rey Nabucodonosor, él quita reyes y pone reyes. Entonces, comprender la filosofía de la verdadera historia es arrimarnos en la Escritura. Así que en esta ocasión vamos a analizar la historia
del rey Faraón. Y no solamente vamos a estudiar el rey Faraón en el tiempo de José, sino cómo en cada evento el Señor tiene una respuesta, una salida. Y siempre va a haber un hijo de Dios que va a estar al tanto de ese conocimiento. El Señor, a través de esos hombres que han sido fieles y leales a los mandamientos de Dios, a los principios de Dios, siempre va a haber una atalaya, siempre va a haber alguien que amoneste, no importa quién sea el rey. El Señor tiene en cada nación, en cada pueblo, en cada generación, sus hijos que tienen que representarlo a Él. En el libro de Éxodo, por favor les invito para que ustedes abran en sus Biblias, en el libro de Éxodo, capítulo 41, está el sueño de Faraón. Sería bueno que recordemos que José fue mandado expresamente para poder llevar estos acontecimientos por la orden divina, por la voluntad de Dios. Así que la preparación que José tuvo en Egipto, no solamente en la cárcel, era para probar su integridad y para prepararlo a fin de que sea el que va a ser el que no solo que va a interpretar el sueño, sino va a ser el profeta que va a determinar cuál es la suerte de esa nación, como la voz de Dios que José debería impartir a ese rey pagano. En Egipto iba a haber un periodo de primavera y verano, pero después va a venir un otoño y un invierno. ¿Y quién es el que sabe estos acontecimientos? El Señor. El Señor conoce la historia por anticipado. No hay nada que Él no lo sepa. ¿Quiénes van a tomar el poder en distintas naciones? Él lo sabe. Pero también en cada generación donde estos gobiernos han de ejercer ese poder, Él tiene que tener un representante. Por más que sea una nación pagana como era Egipto, había un vocero de Dios en medio de ellos que se llamaba José. Ahora, el Señor tiene que demostrar ante este poder hegemónico que había en aquel entonces que Él es el que está como soberano, no solamente imparte el poder, sino también Él imparte la justicia para que cada nación, cada gobierno pueda rendir cuentas de ese poder que se le ha otorgado. En el libro de Génesis capítulo 41, voy a leer desde el versículo 1 en adelante, dice: Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. Y del río subían 7 vacas hermosas a la vista, y muy gordas, y pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían tras ella del río de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraron a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas subían de una sola caña, y que otras 7 espigas delgadas y abatidas del viento solano salían después de ellas. Y las 7 espigas delante y delgadas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y aquí que era un sueño. Ahora, los sueños vienen del Señor, pero muchas veces también hay sueños carnales, que son porque hemos comido demasiado o que hemos tenido algunos problemas físicos de salud. Podemos tener todo tipo de sueños, pero este sueño provenía de Dios. Y como hemos visto en Babilonia, en Egipto, era el mismo problema. El rey Faraón soñó, como dice la Escritura, estas 7 vacas hermosas y las 7 vacas extremadamente flacas. ¿Y cuál era el resultado de este sueño? Que Faraón quedó espantado, y era un sueño que le perturbó su mente, porque vio que las 7 flacas se las comieron a las gordas. Y para corroborar que el sueño no era casual,
Se despertó y otra vez se volvió a dormir y vio las 7 espigas que eran llenos de grano y las 7 espigas que no tenían absolutamente nada de grano, pero ocurrió de la misma manera que las 7 espigas delgadas devoraban a las 7 espigas llenas de grano, y entonces despertó Faraón y vio que era un sueño. Ahora, un hombre que no tiene a Dios en su corazón, ¿dónde busca la respuesta a ese problema? Que en este momento era una revelación divina. Pero para el hombre carnal eso son locura. Él no lo puede entender, porque no hay la capacidad para entender, porque él reconoce como soberano al ego, al yo, y la mente no puede percibir esas cosas carnales, las cosas espirituales. Y entonces el versículo 8 dice: aconteció que a la mañana estaba agitado su espíritu, envió a llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, pero no había quien los declarase a Faraón. Ahora, queridos amigos y hermanos, ¿quién entiende el problema de salud así de manera clara y definitiva? No solamente la pandemia, sino lo que esto está provocando, una crisis financiera. El mundo dice una cosa, la ciencia dice una cosa, pero así como el rey Faraón, uno ¿a dónde consulta para saber estas cosas? ¿Quiénes van a determinar cómo va a ser la economía de este mundo? ¿Es el Banco Mundial? ¿Quiénes manejan sobre la salud? ¿La Organización Mundial de la Salud? ¿Quiénes son los amos de este mundo que saben lo que va a acontecer? La ONU. Pero nosotros podemos fiarnos de la opinión de ellos, de las indicaciones, de las reglas, de las normas, de todo lo que hay que hacer para evitar todos estos aspectos que están relacionados con la salud, con la crisis financiera. Ellos no tienen luz, en ellos no hay verdad. Pueden diagnosticar, pronosticar, pueden determinar ciertas cosas, pero por detrás hay un interés, hay un poder económico, y detrás de ese poder económico está el mal. Pero el Señor tiene, así como a José, en cada generación, a quien Él tiene que revelar. No es que José tiene mayor sabiduría, no es que José, así como dijo Daniel, que sea más inteligente, sino José es común como cualquier otra persona. Pero él tomó la decisión, así como dice la Escritura. José propuso en su corazón ser fiel a Dios a pesar de las circunstancias. Pero cuando tomó esa decisión, al ser llevado como esclavo a Egipto, y entonces José era un hijo de Dios. Era su vida, su mente, su corazón, un templo del Espíritu Santo. Y entonces allí pareciera que por casualidad estaba el copero que había sido librado de la muerte, el panadero había sido muerto mientras José estaba en la cárcel, había interpretado el sueño, pero no hay nada casual. El copero se acordó y estaba justo allí para que Dios comenzara a desarrollar la historia. Entonces el versículo 9 dice: entonces el principal de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Faraón se enojó contra sus siervos y a mí me echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al principal de los panaderos. Y él y yo vimos un sueño, una misma noche. Cada uno soñó conforme a la interpretación de su sueño. Y entonces el copero dijo: hay un hombre que interpretó el sueño. Hay un hombre que nos dijo qué es lo que significaba ese sueño. Y hoy me acuerdo, he sido ingrato con él. Pero él está aquí, está en Egipto. Y Faraón dijo: vayan a buscarlo inmediatamente. Entonces fue traída José delante de Faraón. Y en el versículo 16 es tan interesante cómo un hijo de Dios puede revelar no solamente la voluntad de Dios, sino demostrar el carácter que José tenía. Y entonces José respondió a Faraón diciendo: no está en mí
Dios será el que responda paz a Faraón, porque dice, la interpretación que tú estás pidiendo, el sueño que has soñado, no hay sabios, ni astrólogos, ni encantadores, ni adivinos que pueda determinar qué es lo que Dios ha de hacer. Apreciados amigos y hermanos, esta sabiduría no se imparte en las aulas del saber, en las escuelas, en los colegios, no se imparte en las universidades. Este saber es divino, está en la palabra de Dios, en la Biblia está revelada. Por eso José dice, no está en mí. Dios será el que va a responder a ese sueño de Faraón. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y comienza a relatar. Y entonces la interpretación del sueño, ustedes ya conocen, muchos que han leído la Biblia, saben qué es lo que dijo José. El sueño es a la vez una misma. Y entonces le dijo, va a haber 7 años, no solo de primavera y verano, sino de prosperidad. Queridos amigos, esos 7 años eran las vacas gordas, donde José dice que va a haber toda la inversión financiera ha de ser prosperado, porque Dios se ha fijado en Egipto para que sea el granero del mundo, para que sea el que provea a todas las naciones, porque hay una hambruna que está viniendo, una sequía. Y antes de que ocurra eso, tú has hallado gracia delante de Dios. Por tanto, haz las provisiones que tienes que hacer, porque el Señor va a bendecir la tierra de Egipto con gran abundancia. Todo lo que siembres ha de producir. Apreciados hermanos y amigos, regresando a los principios bíblicos, el Señor dice, en todo lo que pongas tu mano, en todo lo que emprendas, en tus hijos, en tus ganados, en tus inversiones, en todo lo que hagas, yo voy a bendecir y todo te irá bien. Tú vas a ser la cabeza y nunca vas a ser la cola, porque habrás puesto mis mandamientos por obra y entonces tendrás prosperidad. Y la gente va a preguntar y va a decir, ¿cómo es que este pueblo es tan bendecido y tan próspero? Querido amigo, querido hermano, todos, cada uno de nosotros pueda tener la misma bendición, la misma prosperidad. Bendito tu canasta de amasar, bendito las inversiones del campo, en la ciudad, bendito tus hijos, porque tú habrás guardado mis mandamientos, y esta es la única garantía y la única seguridad para esa prosperidad. Pero José dijo, esos 7 años ha de terminar, y va a haber 7 años como las vacas flacas o como las espigas sin grano. Y eso va a ser un tiempo duro que la nación de Egipto y la humanidad van a padecer. Así que le dijo, Faraón, provéase de un hombre sabio, provéase de un hombre sabio, quien administre esos 7 años. Impresionante. Pero todas las riquezas, ¿para qué deben ser? ¿Deberán seguir siendo para edificar más pirámides? ¿Para seguir haciendo más sarcófagos? ¿Debe seguir haciendo para tener más fuerza militar? ¿O debe ser para otro aspecto que el Señor sabe para qué debe ser la economía de este mundo? Si nosotros analizamos en este contexto histórico y en este contexto profético, ¿en qué se invierte? ¿Dónde se destina toda la economía del mundo? Y es impresionante cuando analiza en qué están invertidos, qué son los que más utilidad dan. El mundo en qué invierte, no son en las obras del bien, ni para la gloria de Dios, sino es para la destrucción de la salud, es la destrucción. Por cierto que no todo es así, hay cierto margen, por cierto, hay hijos temerosos de Dios en todo lugar. Y entonces Faraón escuchó atentamente toda la interpretación, no solo del sueño, sino lo que significaba. Y entonces Faraón dijo a sus siervos, hemos de hallar otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios. Yo diría, amén, gloria a Dios.
porque este hombre, apenas un representante de Dios en Egipto, estaba dando gloria a Dios, porque ¿de qué otra manera Faraón podía conocer que el Señor es el que controla los acontecimientos de este mundo? Y al ver esta revelación a través del sueño, estaba glorificando a Dios y dijo Faraón: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. La Escritura dice que no estamos en tinieblas. Aquí hay un hijo de luz que está diciendo cómo va a ser el comportamiento financiero en Egipto, en qué vale la pena invertir, qué es lo que tenían que hacer. Y entonces en el versículo 40 dice: tú serás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y dijo más Faraón a José: y aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó el anillo de su mano y la puso en las manos de José, y le hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y le puso sobre toda la tierra de Egipto. Apreciados amigos y hermanos, qué hermoso es seguir la voluntad de Dios. Qué hermoso es seguir los principios de la palabra de Dios. Nosotros estamos seguros que el Señor va a obrar de tantas maneras. Puede que a la vista de los hombres ese no sea claro, no sea así. Queridos amigos, hermanos, nosotros debiéramos estar administrando la crisis financiera, la crisis de salud. ¿Dónde debería ser la inversión? ¿Debiéramos seguir invirtiendo más en los negocios de este mundo? ¿Debiéramos seguir practicando los principios de la salud como el mundo se está practicando? Esta debiera ser una oportunidad, porque José encontró la oportunidad en medio de la crisis que iba a ocurrir. Él sabía qué es lo que iba a suceder. Cuando le dijo: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, entonces póngalo por sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, ponga por gobernadores a esos hombres sabios, y la tierra va a dar en estos 7 años hasta no poder, y todo lo que trabajes, toda la provisión que estos buenos años han de dar, coséchalo. Entonces, debería ser para el mantenimiento no solo de las ciudades, sino debería ser guardado para provisión en depósito para el país y para los 7 años de hambre que eran la que venía sobre la tierra de Egipto. En todo el reino, José había sido el único hombre dotado de sabiduría para indicar el peligro que amenazaba al país y los preparativos necesarios para hacer frente. Y el rey se convenció de que ese joven era el más capaz. Ahora quiero preguntar a mis amigos, a mis hermanos, no estoy diciendo que no sea importante una preparación académica en las universidades, pero José no aprendió de las universidades de Egipto. José aprendió en los deberes tan sencillos de la vida, cómo depender de Dios en la adversidad y en la prosperidad. Estando en la casa de Potifar, él aprendió a depender de Dios, teniendo trabajos tan sencillos que quizá como limpiar un potrero o como atender los servicios domésticos de la casa de Potifar. Él aprendió a depender de Dios. José había sido el único hombre dotado de esa sabiduría y indicaba el peligro que estaba delante de él. Entonces el rey estaba seguro de que un hombre más sabio que él no iba a haber. Era evidente que el poder divino estaba en él, porque el espíritu de los dioses está en ti, lo mismo que Daniel en Babilonia. Así que ninguno de los estadistas que el rey tenía en su reino estaba capacitado como José para dirigir los asuntos en esta crisis. Apreciados amigos y hermanos, hoy nosotros tenemos la misma palabra de Dios que tenemos a nuestra disposición para poder administrar esta crisis final. ¿Dónde debiera estar puesto nuestra inversión? En la causa de la predicación del Evangelio. El Señor nos ha dicho que hay una crisis que viene, una crisis sanitaria, una crisis de salud.
y nos ha revelado los mismos principios que deben ser la causa de nuestra inversión. Establezcamos sanatorios, enseñemos los 8 principios, porque hay una crisis sanitaria que está viniendo y hace más de 130 años eso que la conocemos. Pero en vez de poner en práctica esas normas en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestra vida, en nuestras escuelas, en nuestras universidades, en todas las instituciones de salud, lamentablemente esos principios los hemos abandonado y hemos seguido los mismos principios que el mundo sigue. Queridos amigos, este esclavo, este hebreo, no era de poca importancia el conocimiento que él tenía. Era un hombre inspirado por Dios, era un hombre lleno de sabiduría y su juicio sano era realmente impresionante. Entonces Faraón se preguntó, ¿hemos de hallar otro hombre más sabio, un hombre más entendido, que el Espíritu de Dios está en él? Y no lo vamos a encontrar. Así que dejémonos de buscar en otro lado. No hay aquí un licenciado, un doctor, el que va a entender esto. La palabra de Dios se enseña a los sencillos de corazón, a aquellos que son mansos y humildes. Así que se decidió el nombramiento de José y se hizo ese sorprendente anuncio que dijo Faraón. Pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú en mi reino. Tú serás sobre mi casa y por todicho se gobernará todo mi pueblo. Eso era el propósito de Dios en todas las generaciones, en el tiempo de Noé, en el tiempo de Lot, en el tiempo de Moisés. Es el propósito de Dios. Y tú, querido amigo y hermano, tenemos ese mismo desafío. Las mismas oportunidades que tuvo José, que tuvo Noé o que tuvo Daniel en el reino de Babilonia. Entonces Faraón quitó su anillo y lo puso en la mano de José y le vistió de ropas de ser un príncipe y un rey, y entonces le subió al carro e hizo pregonar que todos deben reconocer que él era el hombre más importante después de Faraón. Ahora, tenemos que analizar por qué José tenía esta luz y por qué tenía esta verdad. Hermanos, como conocemos el principio, ¿cómo se forma el carácter? Porque el carácter de José era una representación de lo que sería el carácter de Jesucristo. Él era guiado por esos pensamientos altos. Cuando dice el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis pensamientos son tan altos como el cielo, tan vastos como el universo. Ese conocimiento y esa sabiduría es lo que tenía José, al cual tú y yo podemos acceder y somos herederos de esa sabiduría. Hermanos, José fue probado su carácter. ¿Dónde fue probado ese carácter de José? Que él era un hombre que no se compraba ni se vendía. Era un hombre tan fiel como la brújula al polo. Era un hombre tan fiel al deber que en cualquier circunstancia era para vivir para la gloria de Dios. Soportó la prueba tanto en la adversidad como en la prosperidad. Manifestó en el palacio de Faraón la misma fidelidad hacia Dios que había demostrado en la cárcel mientras él era un prisionero. Pero a pesar de que él era extranjero, en tierra pagana, separado de su parentela, nunca dejó de adorar a Dios. Él creía plenamente que la mano divina era lo que permitió que José estuviese en Egipto. Y él confió así, con toda certeza, que su vida estaba en las manos de Dios y él cumpliría fielmente los deberes en el puesto que el Señor lo pusiera. Mediante José, la atención del rey y de los grandes de Egipto fueron dirigidos al Dios verdadero. Él dio testimonio en Egipto que José no era un hombre cualquiera. El Espíritu de Dios estaba en él y amonestó la idolatría, el paganismo y todos los demás saberes que estaban pervirtiendo la generación en el tiempo que José vivía.
Pero quiero ir un poquito más adelante. ¿Cómo José termina administrando esa economía de Egipto, al cual tú y yo somos llamados para cumplir esta misión? En el libro de Génesis capítulo 41, versículos 49 a 53, dice el 49, recogió José trigo como la arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Versículo 53, así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. ¿Dónde invirtió José? ¿Dónde invirtió? No fue en oro, no fue en plata, no fue en pirámides. Él invirtió en la agricultura. Queridos amigos y hermanos, el campo es la forma de invertir. El campo es el único lugar donde podemos tener una inversión para nuestras provisiones. Ese será un tema que tocaremos más luego. Así que en esos 7 años de abundancia, José sabía cómo administrar lo que el Señor le había revelado. Así que hizo hacer los graneros, los depósitos, hizo todo lo que tenía que hacer, cómo debería organizarse, cómo debería preparar a la gente, los depósitos, cómo deberían estar provistos y qué es lo que se debería sembrar. Él no solamente conocía el sueño, sino cómo manejar la agricultura. ¿Dónde está la verdadera sabiduría? ¿Dónde Dios puso a nuestros primeros padres? ¿Dónde puso a Jesucristo? Demostró que realmente la tierra es un lugar de refugio en la crisis financiera, la agricultura. Así que cuando comenzaron a venir esos 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, más en la tierra de Egipto había abundancia de pan. En el libro de Génesis capítulo 15, versículo 13, el Señor había dicho de que el pueblo de Israel estaría 400 años en la tierra de Egipto. Ahora, para cumplir ese evento profético, el Señor tenía todo el tiempo fijado, el tiempo previsto. ¿Cuánto sería lo que el reino de Egipto tendría al pueblo de Israel como esclavos allí en ese territorio? Apreciados amigos y hermanos, cuando nosotros analizamos en el libro de Éxodo, vamos a ver el libro de Éxodo. Antes de la caída de las 10 plagas de Egipto, el Señor amonestó claramente que el pueblo de Israel no era un pueblo sin Dios, no era un pueblo abandonado a su suerte, sino que había una crisis que se estaba acercando. Y el Señor, igual que José, así como fue prosperado, y ustedes recuerdan que el pueblo de Israel, a través de José y sus hijos, entraron a la tierra de Egipto. Pero no iban a permanecer por tiempo indefinido en la tierra de Egipto, sino que el Señor sacaría a su pueblo. Pero sacaría no en tiempo de paz, sino habría un tiempo de crisis. Había preparado a Moisés para ese cometido. Y entonces cuando Moisés y Aarón se presentaron delante de Faraón, le pidieron que el tiempo se había cumplido, que el tiempo había llegado a su fin y que Faraón debería dejar ir al pueblo de Israel. Entonces, cuando se presentaron delante de Faraón, por supuesto, no era el Faraón del tiempo de José, era otro Faraón, le dijeron, capítulo 5, versículo 1, Jehová, Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir al pueblo de Israel. ¿Cuántos años pasaron para que un faraón se levante sin recordar lo que había sucedido en el antaño? Hace muchos años, en el tiempo de José, hay un faraón que había reconocido que hay un Dios verdadero y que hay un siervo de ese Dios verdadero llamado José. Ahora toda esa memoria estaba en el olvido.
cuán frágil es la mente humana para no recordar la historia. Y entonces cuando Dios a través de Moisés pidió que dejase ir al pueblo de Israel a celebrar fiesta en el desierto, la soberbia de Faraón había llegado al colmo y había dicho: ¿quién es Dios? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir al pueblo de Israel. Y entonces le dice: ¿por qué ustedes quieren llevar al pueblo de Israel al desierto? Ustedes están vagos, no tienen trabajo. Y entonces cambia la suerte del pueblo de Israel, porque dice: antes se les daba paja y se les daba algunas provisiones, pero ahora como ustedes quieren ir de vacaciones al campo, no les vamos a dejar. El diablo sabe que no tiene que dejar al pueblo de Israel, sino que tiene que tener atado en esta generación a las ciudades. Y el trabajo, el estudio, las deudas y tantas otras formas que hay para poder encadenar a cada hijo a la ciudad, es realmente impresionante si nosotros analizamos en este contexto. Entonces, no les vamos a dar para que ustedes sigan fabricando ladrillos, más bien hemos de aumentar más tarea, van a seguir haciendo el mismo trabajo, pero ustedes tienen que ir a recoger la paja. Y entonces, ¿qué le pareció al pueblo de Israel eso? La llegada de Moisés y de Aarón con el mensaje de Dios, ¿cómo lo tomaron el pueblo de Israel? En vez de esperar una oportunidad de redención, de salvación de la tierra de Egipto y del poder de Faraón, ellos lo tomaron a mal y dijeron: ¿por qué han venido ustedes? Mira, ¿cómo nos van a maltratar así? Porque ahora los capitanes están encima de nosotros y nos afligen, haciéndonos trabajar más, y no han disminuido nada la cantidad de ladrillos que tenemos que hacer. Y aquí para matarnos ustedes han venido, para destruirnos. Entonces hasta Moisés le dijo al Señor: ¿cómo es este asunto? Pero el Señor le dijo: Faraón no va a dejar ir al pueblo de Israel así de buenas y a primeras, sino él se va a endurecer cada día más, cada día más. Ahora, haciendo una comparación con la crisis financiera que estamos viviendo, ¿es fácil salir de la ciudad? ¿Es fácil desprendernos de las inversiones y de los emprendimientos que tenemos en la ciudad? Es muy difícil. Y entonces el Señor dice que eso no va a cambiar, sino que va a ser mucho más difícil salir de este sistema, porque estamos nosotros en un sistema. Pero el Señor va a levantar, ¿cuántas plagas? ¿Cuántas plagas levantó en Egipto? 10 plagas. ¿Cuántas plagas están en el libro de Apocalipsis registrado? Las 7 postreras plagas. Y nosotros en los albores de la primera plaga, en algo que apenas está comenzando, estamos flaqueando. Y esto no va a disminuir. Esto va a seguir aumentando la intensidad y la frecuencia. Va a ser cada día más dura. Así fue la experiencia del pueblo de Israel en Egipto. Así que las 10 plagas que cayeron, la primera plaga que fue el agua en sangre, pero había una distinción. Para el mundo de Egipto, las aguas eran en sangre. Pero en la tierra de Gosén, donde estaba, y sigue siendo el mismo principio, no estaban ellos en la ciudad de Egipto. Ellos estaban en un campo, un poco lejos allí de Egipto, pero estaban en un área rural. Allí no había ninguna de las plagas que cayeron. Todas las demás plagas que cayeron fueron sobre Egipto. Y quiero preguntar a mis amigos y hermanos, ¿quiénes van a ser más castigados? ¿O dónde va a caer más las plagas? Han de ser en las ciudades. Y hemos visto cómo es una cuarentena, cómo es un distanciamiento social, todas las formas de control, todas las formas de opresión. Estos se van a ir intensificando. Así como fue en Egipto, de la misma manera está ocurriendo en este tiempo. Y cada plaga que caía hacía que sea la vida mucho más difícil. Entonces, para ir concluyendo esta presentación, la 10ª plaga conocen ustedes que fue la muerte de los primogénitos. Así que en esa plaga que fue realmente la que tocó el trono de Faraón, entonces el Señor dijo a Moisés:
que ya era tiempo de salir, ya era tiempo de sacarlos de la tierra de Egipto. Queridos amigos y hermanos, cuando ellos salieron, fue tan emocionante salir de la tierra de Egipto, con con todas sus cosas, con todos sus ganados, con todos sus bienes, con los niños, los abuelos, todos salieron. Y la Biblia dice que tan pronto como se cumplió los 430 años, el Señor dio el decreto de salir de ese pueblo de Egipto. Pero cuando salieron, llegaron a las orillas del mar, a este lado la otra montaña, al otro lado la otra montaña, al frente el mar y detrás el ejército del rey de Egipto estaba detrás de ellos para poderlos hacer regresar. Pero el Señor abrió el mar. Y entonces, antes de que abriera, el pueblo de Israel vio esta situación como algo que era realmente catastrófico. ¿Cómo vemos nosotros? O sea, tendríamos que analizar cómo es que nosotros vemos la oportunidad de Dios, algo de manera negativa. Porque dice en el capítulo 10, el versículo 24, hizo llamar a Moisés y dijo, id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, y vayan también vuestros niños. No, dijo que todos vamos a ir. Ahora, todo ese pueblo estaba a las orillas del Mar Rojo. Y entonces, el tiempo cuando se cumplió, en el capítulo 12, versículo 40 y 41, dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, y pasados 430 años, en el mismo día salieron todas las huestes de Jehová de la tierra de Egipto. Pero al ver que el ejército enemigo estaba delante de ellos, ellos comenzaron a llorar y a decir, ¿acaso no había sepultura en Egipto? Aquí todos hemos de morir. Pero el Señor abrió el mar rojo. Apreciados amigos y hermanos, hoy es tiempo de oportunidades. El Señor, a través de los libros, no solamente consejos sobre el régimen alimenticio para que podamos tener una reforma de salud, el libro La Temperancia, Ministerio de Bondad, cómo debemos nosotros ejercer en este tiempo la mayor inversión que el cielo quiere hacer, también nos ha dicho cómo va a ser el desencadenamiento de estos eventos proféticos. En evento de los últimos días, en el gran conflicto, en primeros escritos nos está diciendo claramente qué es lo que el Señor ha de hacer en este tiempo de crisis, porque esta es la madre de todas las crisis. Este va a ser el evento más importante que va a ocurrir en toda la humanidad. Y nosotros, tal cual Moisés, tal cual José, estamos preparados porque tenemos la palabra profética, al cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que tiene que alumbrar en un mundo oscuro. Hoy, al repasar esta historia, de la historia del pueblo de Israel, podemos extraer lecciones preciosas y valiosas para no estar perdidos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tiene que ser la inversión de nosotros? ¿En dónde tiene que estar enfocado? ¿Cómo tiene que ser nuestro comportamiento frente a los problemas de la salud? Todo está revelado en la palabra de Dios y haríamos bien en estar atentos a estas amonestaciones. Y para eso necesitamos la sabiduría divina, la unción del Espíritu Santo. Y cada uno va a recibir esa unción del Espíritu Santo cuando pidamos de todo corazón, así como es el gran mandamiento. Y esta es la voluntad de Dios, que nosotros guardemos sus mandamientos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, porque así tendremos prosperidad. Y voy a pedir que ese Espíritu haya en nosotros y terminaremos con una corta oración. Oremos, por favor. Padre Santísimo, quiero agradecerte en esta hora, porque al escudriñar tu palabra, al repasar la historia, Señor, no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que ha pasado en los tiempos del antaño volverán a ocurrir, y nosotros estamos seguros que lo que vamos a ver no será nada nuevo. Se repetirá la historia, y tú nos has dado esta sabiduría, nos has dado esta revelación. Padre, necesitamos esa unción del Espíritu que había en José y en Moisés. Podamos saber que tú vienes pronto y que todos los eventos que están delante de nosotros nos están diciendo
que el tiempo de nuestra redención está cerca. Y queremos llenarnos de ese gozo, de esa fe, de esa esperanza, a pesar de todo lo que está pasando en el mundo. Tú estás en el control y queremos seguir sirviéndote a ti de todo corazón. Señor, danos ese espíritu. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. No es tiempo de dormir, no es tiempo de estar en tinieblas, es tiempo de velar y orar.